buenas noches, estimado profesor. El día de hoy voy a hablar sobre la cruel pedagogía del virus, que fue escrita por Boaventura de Sousa Santos. Es un conocido pensador crítico a nivel mundial y profesor de la Universidad de Coimbra. A partir de lo vivido en la pandemia del COVID-19, el autor analiza lo que llama la cruel pedagogía del virus. Su idea central es que el virus no inventó la crisis, sino que vino a empeorar la situación que ya estaba mal, como el capitalismo neoliberal, y que dejó a los estados sin capacidad para responder a las emergencias. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Caterina Díaz Ramos Mamani y hoy yo les voy a hablar sobre el virus. Todo lo que es sólido se desvanece en el aire. ¿Qué nos trata de decir esta parte del título? Que lo sólido, que lo cual nosotros conocíamos como la normalidad de salir a trabajar, en nuestras rutinas, viajar, entre otros, se desvanecieron con la llegada del enemigo invisible que estaba en el aire, que era el coronavirus. El texto inicia diciendo que cómo se puede conocer la situación en la cual una sociedad está, si está en una situación normal o en una situación de crisis. Ambas nos permiten conocer la verdad, pero revelan verdades diferentes a la vez. ¿Qué conocimiento potencial proviene de la pandemia del coronavirus? La normalidad de la excepción. En esta parte del texto nos habla que desde la década de los 80, a medida que el neoliberalismo se impuso como la versión dominante del capitalismo en el sector financiero. El capitalismo es todo lo privado, en la cual tú tienes tu negocio propio y ganas tu propio dinero y el gobierno no se mete. Pero el neoliberalismo hizo que lo que controla el gobierno, como los centros de salud, pues se convirtieran en privado, como los centros de salud privado. Nosotros tenemos que pagar para que nos brinden ese servicio que se supone que era para la población. Y la crisis permanente. Cuando se vuelve permanente la crisis, es la causa que explica a todos los demás. Nosotros ya no nos cuestionamos del por qué hay esa crisis. ¿Y cuál es el propósito de este objetivo? Pues hay dos, que es legitimar la escandalosa, es que ellos sigan ganando dinero sin que nosotros nos cuestionemos del por qué, y boicotear medidas efectivas. Por ejemplo, que ellos ya no invierten en proteger como la naturaleza, porque ellos lo culpan a la crisis económica. Y ellos nos dicen cosas como nosotros vamos a tratar de resolver la crisis económica, pero para eso no necesitamos invertir en nada más. Y eso es la mentira que nos dicen. La elasticidad de lo social. En esta parte nos habla de cómo la sociedad se puede adaptar, mientras que se puede adaptar si la situación lo amerita. Por ejemplo, que nuestras rutinas que parecían fijas y sólidas, pues nosotros nos fuimos adaptando con la llegada de la pandemia, como estar en casa. Y también sobre adaptarse sobre el hipercapitalismo. En aquí habla sobre que como las grandes empresas se van adueñando poco a poco y nosotros nos vamos a acostumbrar a eso y ya no vamos a poder reclamar porque el gobierno ya está dejando de buscar alternativas de solución. Así que la crisis pandémica, en situaciones futuras, las alternativas de solución volverán, pero de la peor manera posible. La fragilidad del humano. En esta parte nos habla de cómo hasta incluso los ricos que se creían intocables, que por el hecho de que ellos podían acceder a centros de salud como más especializados, igualmente ellos sentían miedo y se mostraban frágiles ante la pandemia. De esta parte nos habla el texto. Como sabemos, la pandemia no es ciega y tiene objetivos privilegiados, aunque sí los ricos pueden tener menos vulnerabilidad porque cuentan con insumos básicos, pues igualmente los ataca, pero los que están peor son
la gente pobre, que ellos como no tienen acceso a servicios básicos, pues están más vulnerables. La etimología del término pandemia dice exactamente eso, reunión del pueblo. Los fines no justifican los medios. Como ya saben, en la pandemia hubo consecuencias negativas obvias, pero también hubo consecuencias positivas, como es la disminución de la contaminación atmosférica. En esta parte nos habla de cómo si la humanidad se ha ausentado, es como la etimología del término pandemia dice exactamente eso, reunión del pueblo. Los fines no justifican los medios. Como se sabe, hubieron consecuencias negativas obvias, pero también hubieron positivas, como la disminución de la contaminación atmosférica. En esta parte nos habla que si la humanidad se disminuyera, pues hubieran cambios más positivos, como fue que la contaminación atmosférica redució, y también habla sobre que mucha gente empezó a dudar sobre si las democracias servían para estas situaciones de emergencia. Usaron de ejemplo a China. Como China no es un país democrático que digamos, pero aún así sus medidas de prevención fueron efectivas, pero The Commission descartó esa idea también porque las epidemias tienden a ser menos letales en un país democrático, ya que las personas, al estar más informados, pueden prevenirse ellas mismas sin necesidad de que su gobierno intervenga. También habla sobre las noticias falsas, que usa, por ejemplo, sobre la rivalidad de Estados Unidos contra China. En esta parte nos habla sobre que al inicio de la pandemia, como muchos de nosotros hemos tratado de culpar a China como responsable de la epidemia, debido a que, pues, a sus condiciones higiénicas y a los extraños hábitos alimenticios. Pues estas divulgaciones hubieron a los centros de comunicación de Estados Unidos. ¿Pero por qué buscó inculpar a China? Pues esto se debía a una rivalidad comercial entre China y Estados Unidos, porque como sabemos ambos son líderes en 4 áreas millonarias, como son la fabricación de teléfonos móviles, las telecomunicaciones de quinta generación, como la inteligencia artificial, los automóviles eléctricos y las energías renovables. Pues todo eso se debe a una rivalidad, por eso hubieron noticias falsas. La sociología de las ausencias. Vamos a fijarnos en la gente que todo el mundo ignora. En esta parte nos habla de cómo los medios de comunicación nos trataban de decir que tenemos que lavarnos cada 20 minutos, tenemos que mantener distancia, pero sin embargo no se fijaban en las personas que no contaban con esos servicios básicos para sobrellevar la pandemia, que la mayoría eran personas pobres que no contaban con esos servicios. También nos dice que las zonas de invisibilidad, que son las personas pobres, podrían multiplicarse en muchas otras regiones del mundo, porque a medida que vamos, la pobreza se hace cada vez más inminente y cada uno de nosotros en futuras pandemias muy posiblemente también suframos lo mismo. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Jenny Diego. Hoy día voy a hablar sobre el libro La cruel pedagogía del virus. Voy a explicar el capítulo La trágica transparencia del virus. A diferencia de Dios, el mercado es omnipresente en este mundo y no en el más allá. Y a diferencia del virus, es una bendición para los poderosos y una maldición para los demás. Esto quiere decir que para los capitalistas, para los que tienen empresas por ejemplo, de barrotes, etc., en la pandemia han podido aumentar los precios de sus productos, ya que tenían el poder. Por ejemplo, un saco de arroz que estaba a 100 soles lo han aumentado a 300, 200 soles. Y lo que significó una bendición para ellos. Y para los pobres, para los que vivían del día a día, fue una maldición porque aumentó la calidad de vida y su sueldo mínimo no cubría los precios que han aumentado. Bueno, hoy el capitalismo adquiere una mayor vitalidad en el corazón de su mayor enemigo, el comunismo, un país que pronto será la primera economía del mundo, China. China es un país comunista, tiene política comunista, pero en su economía aplican ideas capitalistas, como son la exportación de productos nacionales, la inversión en compañías privadas.
afueras de su país. Esto quiere decir que aunque en un futuro China sea la primera economía del mundo, por fuera será un país que creerá que es comunista, que llegó a ser la primera economía del mundo siendo comunista, pero en el fondo será capitalista, ya que aplican ideas capitalistas. Eso es todo, muchas gracias. Al sur de la cuarentena, cuando escuchamos la palabra cuarentena, normalmente pensamos que es una medida para proteger nuestra salud. Sin embargo, este texto nos hace reflexionar algo muy importante, que no todas las personas vivieron la pandemia de la misma manera. El autor explica que existen grupos que ya eran vulnerables antes de la cuarentena y que durante el surgimiento de la pandemia sus situaciones se volvieron aún más difíciles y complicadas. Cuando habla del sur, no habla de un lugar del mapa, sino las personas que sufrieron desigualdad, pobreza y discriminación. Entre ellas están las mujeres que asumieron la responsabilidad del hogar y muchos sufrieron violencia. También están los trabajadores informales que al dejar de salir a trabajar, ellos ya no tuvieron ingresos para poder alimentar a sus familias. También están las personas que no tienen hogar, inmigradores, las personas mayores y las personas que viven en barrios con pocos servicios básicos, que tienen pocos servicios básicos. Además, incluso cumplir con las medidas de prevención sería aún muy complicado. Lo que a mí me llamó la atención es que la pandemia no creó estas desigualdades, sino que las hizo más visibles. Nos mostró que todavía hay personas que necesitan mucho apoyo y mejores oportunidades. Gracias. Buenas tardes, profesor y público en general. Me llamo Yosimar Manuel de Sarmita. El día de hoy voy a hablarles sobre el texto de Boaventura de Sousa, titulado "Futuro puede comenzar hoy". Este escrito nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones construyen nuestro futuro. Para entenderlo mejor, analizaremos estas tres frases claves de la obra. La primera frase: en ausencia de tales alternativas, no será posible prevenir la irrupción de nuevas pandemias que, por cierto, como todo sugiere, pueden ser aún más letales que las actuales. Aquí el autor nos advierte que la pandemia no fue un evento aislado, sino una consecuencia de nuestro estilo de vida. Si después de la crisis no cambiamos nuestra forma de producción, de producir y consumir, no podremos atacar la raíz del problema y nos expondremos a crisis peores en un futuro no muy lejano. La frase número 2. Esta separación fue fatal porque con ella las sociedades dejaron de pensar en alternativas de vida que redujesen fenómenos como el calentamiento global. Aquí el texto nos explica que la política moderna se alejó de la naturaleza y priorizó la economía y el mercado, dejando de lado los debates sobre la protección ambiental, permitiendo que el sistema siguiera agrediendo el entorno. Esto ocasionó la aceleración del cambio climático y la aparición de
los humanos representan solo el 0.01% de la vida en la Tierra. Por lo tanto, la política y la cultura deben abandonar la soberbia de creer que son dueños del mundo. Debemos aprender a vivir con unidad y respeto hacia la naturaleza si queremos asegurar un futuro digno. Y en conclusión, no tenemos que esperar a que el futuro llegue a nosotros.